Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Hola, buen día para todos. Que Dios les colme de grandes bendiciones. Hoy estudiaremos la iglesia y la educación. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por esta mañana de sábado. Gracias, oh Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, oh Jehová, por Jesucristo, nuestro gran Maestro. Ayúdanos, oh Señor, a ser portadores de luz. Para nosotros, oh Señor, irradiar luz a aquellas personas que se encuentran en oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, estudiaremos la iglesia y la educación. El versículo de memoria lo encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice la palabra de Dios. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Desde tiempos muy remotos en que los fieles se reunían para adorar a Dios, algunos en sinagogas, otros en hogares e iglesias, la Biblia muestra gente que mediante el estudio de las Sagradas Escrituras y la adoración anhela conocer a Dios y comprender su voluntad. En otras palabras, nosotros estudiamos la Biblia porque queremos acercarnos más a Dios y tener una relación íntima con Él. La Biblia también revela repetidamente que la iglesia es un lugar donde debe haber adoraciones serias y donde la gente puede crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. Es decir, cada vez que escuchas más de la palabra, te llenas de conocimiento, te llenas de sabiduría y ese conocimiento lo compartes con aquellos que desean ser partícipes del reino de los cielos. Qué bueno es aprender más del Dios de lo alto. Te llenas de gozo cuando entiendes algo que no podías comprender. Si quieres entender la palabra de Dios, hazle preguntas a cada texto que estudias. De esta manera tendrás una comprensión más clara de Dios. La iglesia es un lugar de aprendizaje. Esta debe proporcionar el espacio para que haya verdadero diálogo, es decir, para que haya interacción entre los que enseñan la palabra y los que escuchan la palabra de Dios. Así como suele hacerse en las escuelas educativas, hay un maestro y muchos alumnos. La iglesia debe ofrecer un entorno seguro y además garantizar un aprendizaje claro y convincente de la palabra de Dios, para que cada persona que entre a la iglesia permanezca porque está fundamentada en la verdad. Así las personas creerán en la gracia y comprenderán a Dios y su plan de salvación. Cuando estudiamos Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, encontramos al gran Maestro Cristo Jesús enseñando lo que se llama el Sermón del Monte. Cristo descifró verdaderamente la educación cristiana y así de esta manera deshizo la obra que había sido hecha por una falsa educación. Al mismo tiempo dio a conocer un concepto correcto de su reino, de su propio carácter y del plan de salvación. Pero nos damos cuenta que aunque Cristo desenmascaró a los falsos maestros de la época, no atacó directamente a nadie, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios con la educación cristiana, a través de la iglesia que dejó como representante aquí en la tierra, es para que traten de rescatar aún a aquellos que se encuentran en el error. Jesucristo vio la miseria del mundo por causa del pecado. Le enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes, sin entrar en discusión con ideas acerca del reino de Dios. Les habló de las condiciones de entrada al reino, dejándoles sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. La verdad que enseñó Cristo no son menos importantes para nosotros
que para la multitud que lo seguía en aquel entonces. No necesitamos menos que dicha multitud. Necesitamos conocer los principios educativos que se encuentran en la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a estudiar diligentemente la palabra para aprender del gran maestro y deshacer los errores que envuelven nuestra mente. Como verdaderos hijos de Dios, tenemos el deber de comprender la verdadera educación cristiana, esa educación que dejó Cristo plasmada en la palabra de Dios. Para tener una educación correcta, debemos aprender del gran maestro. Leamos Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te le pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El sacerdote, el levita y el samaritano habían estado cerca del desventurado viajero en su momento de necesidad, pero solo uno de ellos actuó como prójimo. Ser buen prójimo no depende tanto de la proximidad como de la voluntad para compartir las cargas ajenas. Ser buen prójimo es la expresión práctica del principio del amor para el que lo necesita. Si solo pensamos en hacer misericordia en tales circunstancias, no tienen ningún valor, solo valen los hechos. ¿De qué te sirve saber o conocer la Biblia de memoria y no practicar ni un versículo plasmado en ella? Si no dejamos los prejuicios contra los demás y si permites que los prejuicios culturales y sociales de nuestro entorno nos hagan ver a los demás como inferiores, de nada te sirve leer la Biblia. La verdadera educación cristiana, como mínimo, es elevar por encima de estas debilidades y males humanos y ver a los demás como Cristo los ve, seres por quien Él murió. Él cargó en la cruz los pecados tuyos y también los de ellos. Esos que tú consideras como inferiores, Jesús pagó por ellos un precio infinito. Si tú te dedicas cada día a aprender de la palabra y a poner en práctica cada enseñanza, estás verdaderamente practicando la educación cristiana. Con este relato auténtico, Jesús evitó toda discusión legal en cuanto a quién puede ser nuestro prójimo. El prójimo es sencillamente cualquiera que necesita nuestra ayuda. El ser buen vecino o prójimo había salvado la vida de uno de los prójimos del intérprete de la ley, posiblemente uno de sus amigos. El intérprete no halló nada que criticar en la respuesta de Jesús a su pregunta. Evidentemente reconoció en lo íntimo de su alma que la definición que Jesús había dado de prójimo era la única que valía. Como intérprete de la ley, sin duda podía apreciar más plenamente que los otros presentes la profunda comprensión que Jesús tenía del verdadero significado de la ley. Jesús te dice en esta mañana: ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, si el intérprete de la ley quería saber qué era ser verdaderamente un buen prójimo, tenía que tomar como ejemplo la conducta del samaritano. Esta es la esencia de la verdadera religión. Si no estás haciendo nada por el que necesita ayuda de parte tuya, algo te hace falta. Nuestros prójimos necesitan sentir el apretón de una mano cálida y el compañerismo de un corazón lleno de ternura. Todos aquellos que verdaderamente conocen a Jesucristo han sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Pero aunque eres luz
Por donde quiera que andes, vas a ver ciegos, guías de ciegos. Sin embargo, también encontramos oscuridad mucho más cerca de nosotros al considerar nuestra experiencia espiritual en este mundo difícil y desafiante. No es tan fácil llevar un ser humano a la luz del Evangelio, porque a veces se encierran en sus propios preconceptos. Hay muchos que no quieren salir de la oscuridad porque tal vez está enfrentando una enfermedad, tal vez estén enfrentando la pérdida de un ser querido, o tal vez estén enfrentando la separación de un hijo, o tal vez la separación de su esposo o esposa. Mientras luchamos por dar sentido a muchos de los males de nuestra sociedad y nuestra cultura, debemos entender que Dios siempre va a nuestro lado ayudándonos. No tengas temor de esta ruina moral. Pero en medio de todo este escándalo que ofrece Satanás, escuchamos la palabra de Jesús para cada uno de nosotros. Leamos Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de la verdad proviene del cielo, pero cuando ilumina nuestras vidas, se convierte en nuestra luz. La eficacia con que los discípulos llegaron a reflejar la luz de la verdad y el amor de Dios se hizo evidente aún para sus más acerbos enemigos, quienes reconocían que habían estado con Jesús. Jesús era quien había diseminado la luz del cielo por el mundo. Los dirigentes judíos no podrían haber expresado un mayor elogio a los discípulos, ni haberles brindado un reconocimiento mayor de la eficacia de la misión de Cristo. Él encendió una luz en el corazón de los hombres que nunca se habría de extinguir. La lámpara se aprecia por la claridad y la intensidad de la luz que brinda. Si quieres ser apreciado por Cristo, irradia la luz verdadera. Si realmente quieres vivir como una luz verdadera, debes ser una persona misericordiosa, debes ser una persona pura de corazón, debes ser, en otras palabras, un pacificador. Por consiguiente, la educación cristiana debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en el mundo para poder ayudar a los demás a tomar decisiones que los lleven a la realidad y la bondad de Dios. Satanás siempre ha procurado dar una falsa impresión del Padre. Cristo vino a esta tierra a disipar las tinieblas y a revelar el amor del Padre. Cristo encomendó esta misma obra a sus discípulos y también a ti y a mí. La luz brilla no tanto para que los hombres vean luz, sino para que gracias a la luz puedan ver otras cosas. Nuestra luz debe brillar no para que los hombres sean atraídos a nosotros, sino para que sean atraídos a Cristo, quien es la luz que proporciona la verdadera vida. Si realmente eres un cristiano, vive como un discípulo de Dios. Si como iglesia de Dios nos proponemos ser una fuerza activa en la educación, lo lograremos, porque tenemos a Dios. Jesús dio el primer paso al llamar a los discípulos, luego los preparó. Jesús primero les mostró cómo se impartía misericordia, les mostró cómo se impartía amor. Luego, con todas esas enseñanzas, los dejó con ese aprendizaje para que ellos siguieran sus pisadas. Y el mismo Jesús les dijo que harían cosas más grandes que las que Él hizo. Si tú te relacionas con Jesús, verás al mundo de una manera distinta y empezarás a amar a las personas como Jesús lo hace. Leamos Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús recibió el Espíritu Santo
cuando fue bautizado, para que le fuera conferido el poder necesario para llevar a cabo su ministerio terrenal. Jesús trajo buenas nuevas a los pobres. Los pobres solían estar a merced de los inescrupulosos funcionarios, comerciantes y vecinos. Por otra parte, se suponía generalmente que el sufrimiento por ser pobre se debía a la maldición de Dios, que la desgracia del pobre era por su propia culpa. Eran pocos los que simpatizaban con la triste situación del pobre. El supremo amor de Jesús por los pobres fue una de las grandes evidencias de que era el Mesías. Los que padecen escasez de los bienes de este mundo muchas veces están conscientes de sus necesidades y su dependencia de Dios, y por lo tanto frecuentemente son susceptibles a la predicación del Evangelio. El Evangelio de Jesús significa alivio para los pobres, luz para los ignorantes, curación para los dolientes y libertad para los esclavos del pecado. Jesús durante 3 años enseñó a sus discípulos a hacer todas estas cosas, a practicar el perdón, a practicar la gracia divina, a practicar el amor genuino y que vayan de la mano con aquellas personas que se sentían solas, con compromisos, con dificultades. Jesús deseaba que ellos aprendieran la gran lección del discipulado. Ser discípulo no es solamente serlo un solo día. El verdadero discípulo lo es de por vida. Cristo te ordena hoy a trabajar por la salvación de los semejantes. Si te comprometiste con Dios, debes cumplir fielmente esta obra. Sin embargo, la preocupación cordial y genuina por los sentimientos y las necesidades de nuestro prójimo es una de las mejores evidencias de la religión pura y de ser apto para entrar en el reino de los cielos. Jesús quizás también estaba pensando en los pobres en espíritu, los que tenían necesidades espirituales y no materiales. Cristo prometió los recursos infinitos del reino de los cielos a los pobres en espíritu, a los que sienten su necesidad espiritual. Hay quienes solo sienten la necesidad de lo que este mundo puede ofrecer, y cuando se les predica el Evangelio, debe despertarse en ellos su interés por las cosas espirituales. Los ricos en fe son aquellos que oyen y aceptan el mensaje evangélico y serán herederos del reino de los cielos. Lo que vale es el tesoro en los cielos. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de este pasaje bien pueden compararse con los que lloran por sus pecados, es decir, los contritos de corazón. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. A los cautivos. Estos cautivos no son los presos comunes, sino los que han estado en el cautiverio de Satanás en cuerpo, mente y espíritu, y solamente pueden ser libertados por Cristo Jesús. Jesús también vino por los ciegos, y no solo los que están ciegos físicamente, sino además los ciegos espirituales. Jesús desea que tú y yo conozcan la verdad. Dios no está en contra de la búsqueda de la verdad. Veamos qué dice la palabra de Dios en Salmo, capítulo 25, versículo 5. Dice la palabra de Dios: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Cómo nos falta percepción espiritual? Necesitamos que la luz de Dios se proyecte sobre nuestro camino. Moisés oró por esta luz. Lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 33, versículo 13. Y el salmista reconoce siempre su necesidad de esa luz. Cuando oramos para poder comprender los caminos de Dios, de hecho estamos pidiendo la comprensión de sus propósitos para poder gobernar con sabiduría nuestra conducta. No hay cosa más difícil en esta tierra que manejar nuestros propios pensamientos y también saber manejar nuestra propia conducta. Muchas veces no tenemos dominio propio
y cuando nos damos cuenta ya hemos ofendido a otra persona. En Juan capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El hombre está en una búsqueda incansable de la verdad. El hombre busca respuestas. El hombre fue dotado con una mente finita y depende de Dios para descubrir la verdad de las Escrituras. Si te preguntas a dónde irán los muertos, ve a la palabra de Dios. Si te preguntas cómo debes vivir, ve a la palabra de Dios. Si te preguntas cómo criar a tus hijos, ve a la palabra de Dios. Si te preguntas por qué sufres en esta tierra, ve a la palabra de Dios. Y si vas a la palabra de Dios, el Espíritu Santo estará dispuesto a mostrarte toda la verdad. Si miras a tu alrededor, la sociedad se ve degradada. Anteriormente te mencionaban la palabra iglesia y lo veías con respeto. Hoy te hablan de iglesia y no se ven tan significativas. Pero no importa si un día deja de existir la iglesia como estructura. Lo importante es que tu fe no falte a la hora de la prueba y que de igual forma no cortes tu relación con tu Creador. Dios usa un segundo plan con sus hijos en esta tierra para que la relación maestro-alumno no se vea afectada. Jesús enseñó a sus hijos que se reúnan en sus casas en pequeños grupos para alabar y glorificar su nombre. De esta manera se mantiene activa un sistema de adoración íntimo de padre e hijo. Estos pequeños grupos también llegaron a ser las primeras escuelas de la iglesia, ya que al estar en el lugar donde conocían la Biblia, se sentían apoyados unos a otros y felices al conocer la nueva vida en Jesús. Los escritos de Pablo, como Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amoldan al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sugieren que la iglesia se tomó muy en serio esta obra de educación. Estos primeros creyentes pronto descubrieron que es en comunidad como se puede vivir mejor. Se disfruta más del evangelio, es decir, una coinonía cristiana, es una comunidad. Tenemos razones para cantar más fuerte, orar con más fervor y ser más cariñosos y compasivos. Y también en ese compañerismo, prepararse para predicar el evangelio a otras personas. Si te decides por Dios en esta vida y experimentas un deseo renovado de ser instrumento de gracia y de su fuerza, Pablo sugiere que el mensajero de esperanza se siente mejor en compañerismo cristiano. Se aprende a experimentar mejor a través del acto de compartir la vida. Nunca debemos olvidar que la gente nos ve de cerca para ver si nuestras vidas ilustran el mensaje de gracia que se encuentra en la palabra de Dios. Es decir, que tú debes vivir lo que predicas para que las personas que te observan puedan ver a través de ti al Maestro de Maestros, Cristo Jesús. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.